¿Cuál es el origen de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada de El Salvador? ¿Dónde recibieron su primer adiestramiento y en qué consistió? ¿Quiénes entrenaron a los primeros miembros de las Fuerzas Especiales de El Salvador? ¿Quiénes fueron sus primeros integrantes y fundadores? ¿Cuál fue su evolución hasta el presente? A lo largo del video, llamaremos por el grado militar que los protagonistas tenían en aquella fecha. Posteriormente algunos llegaron a general, coronel, suboficiales y otros fallecieron en actos del servicio. Las respuestas a estas interrogantes las encontrará a lo largo del video, las cuales son respondidas con los testimonios de los protagonistas de aquellos años. ¿Qué son las fuerzas especiales dentro de una fuerza armada? Las fuerzas especiales son unidades militares de élite, altamente entrenadas, organizadas y equipadas para llevar a cabo misiones especializadas, de alto riesgo, no convencionales y complejas, que van más allá del alcance de las fuerzas militares regulares. Características principales de las fuerzas especiales. Son de élite y altamente entrenadas. El personal de estas unidades recibe un entrenamiento riguroso e intensivo en diversas áreas, como uso de armas avanzadas, demoliciones, medicina de combate, idiomas y tácticas de combate avanzadas. Versatilidad. Pueden operar por aire, mar o tierra, adaptándose a diversos entornos geográficos y situaciones, desde selvas hasta desiertos y áreas urbanas. Flexibilidad y agilidad. Son unidades ágiles y versátiles, capaces de infiltrarse de forma sigilosa en territorio enemigo para cumplir con sus objetivos. Operaciones encubiertas. Muchas de sus misiones son de naturaleza encubierta o subrepticia, lo que significa que a menudo operan sin ser detectadas y sus acciones pueden tener un gran impacto estratégico o político. Tipos de misiones de las Fuerzas Especiales. Las operaciones que realizan las Fuerzas Especiales son variadas e incluyen: guerra no convencional. Entrenar y equipar a fuerzas aliadas extranjeras para defenderse contra amenazas. Reconocimiento especial. Recopilación de inteligencia crítica detrás de las líneas enemigas. Acción directa. Incursiones ofensivas, demoliciones y ataques de precisión contra objetivos de alto valor estratégico. Contraterrorismo. Operaciones para prevenir o responder a actividades terroristas. Rescate de rehenes. Liberación de personas secuestradas en situaciones de alto riesgo. Asistencia humanitaria. En ciertas ocasiones, también pueden participar en misiones de ayuda. Debido a la naturaleza crítica de sus misiones, la decisión de emplear a las fuerzas especiales generalmente se toma en los niveles más altos del mando militar o político. Por su parte, el concepto de las patrullas de reconocimiento de alcance largo, LRRP, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos tiene raíces que se remontan a los orígenes mismos de la guerra y el uso de exploradores. Sin embargo, las unidades formales y organizadas de LRRP en el ejército de Estados Unidos surgieron y se desarrollaron notablemente durante conflictos específicos. Segunda Guerra Mundial. Los precursores directos incluyen unidades como las compañías de reconocimiento anfibio del Cuerpo de Marines, que realizaban misiones de infiltración nocturna antes de los desembarcos en el Pacífico. El 6º Batallón Ranger también realizó incursiones profundas detrás de las líneas enemigas, como el audaz rescate del campo de prisioneros de Cabanatuan en 1945. Guerra de Vietnam. Este periodo fue crucial para la consolidación del concepto de LRRP. El ejército de Estados Unidos formó unidades específicas de LRRP, como las de la 101 Aerotransportada, para patrullar profundamente en territorio controlado por el enemigo, recopilando inteligencia vital, localizando movimientos de tropas y dirigiendo ataques aéreos o de artillería contra objetivos esquivos en la densa selva. La naturaleza de la guerra de guerrillas en Vietnam demostró la necesidad de equipos pequeños y ágiles que pudieran operar de forma encubierta. Guerra Fría y posterior. Inspiradas en parte por el Servicio Aéreo Especial Británico, las fuerzas especiales estadounidenses, como los Boinas Verdes, creados en 1952, y más tarde la Delta Force,
creada en 1977, continuaron refinando y utilizando tácticas de reconocimiento de largo alcance y operaciones encubiertas como parte de sus misiones principales. Al revisar esta introducción, desde ya se puede decir que la Compañía de Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo, PRAL, fueron la primera unidad de fuerzas especiales en la Fuerza Armada de El Salvador, además de haber sido el origen de lo que luego sería el Comando de Fuerzas Especiales. Fue la semilla que germinó productivamente en el campo militar. La preparación de los cadetes en Estados Unidos de Norteamérica. Corría el año 1981, la insurgencia en El Salvador se encontraba en una fase de organización y en preparativos para realizar una ofensiva militar, con el objetivo de tomar el poder por la vía armada. Esta ofensiva se materializó el 10 de enero de 1981, a la cual el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, llamó Ofensiva General. Ya ha sido establecido que esta ofensiva, como todas las siguientes en una década, fracasaron y nunca conquistaron los objetivos pretendidos. Después de haber sido controlada y derrotada la ofensiva general, en enero del mismo año ingresaron a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios las promociones de cadetes 53 y 54, ambas numerosas, pues con la guerra ya en curso harían falta mandos para las unidades de combate. Estados Unidos de Norteamérica pasó a ser un aliado y apoyo para El Salvador en esta guerra. El objetivo de Estados Unidos era enfrentar y derrotar la amenaza insurgente que venía de Cuba, Nicaragua y que ya estaba presente en El Salvador. Estados Unidos vio muy cerca de su territorio esta amenaza, por lo que era necesario el apoyo a la Fuerza Armada de El Salvador. En 1981 Estados Unidos inició un programa de adiestramiento para elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, el cual permitiría acceder a un curso para convertir en oficiales a los cadetes de la escuela militar. Sería el primer contingente de personal militar salvadoreño en ser adiestrado en territorio de Estados Unidos. El curso en cuestión se denominaba Officer Candidate School, OCS, que en los Estados Unidos es un programa de entrenamiento riguroso diseñado para convertir a civiles y personal alistado en oficiales comisionados de las Fuerzas Armadas. Cada rama militar, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, tiene su propio programa OCS con requisitos y duración específicos. El objetivo principal del curso es evaluar el potencial de liderazgo de los candidatos y prepararlos para roles de mando. Generalmente, se requiere un título universitario de 4 años o, en algunos casos, un mínimo de 90 horas de crédito universitario para ser elegible. También es necesario ser ciudadano estadounidense o residente permanente con Green Card válida, estar en buena condición física y médica y cumplir con límites de edad. Para la Fuerza Armada, estos requisitos no aplicaron, siendo el requisito ser cadete de la Escuela Militar de El Salvador. El curso se centró en entrenamiento sobre armamento, táctica, habilidades de liderazgo y aptitud física. El curso es intencionalmente desafiante para asegurar que los graduados estén preparados para conducir unidades militares en combate. Para el ejército, el curso OCS se desarrollaba en Fort Benning, ubicado en el estado de Georgia. El curso estándar dura aproximadamente 12 semanas, habiendo sido ese el mismo periodo que duró el curso impartido a los cadetes salvadoreños. Su periodo fue desde finales de enero de 1982 hasta el 21 de abril de 1982, la cual fue la fecha de graduación de la primera unidad de cadetes, con lo cual regresarían a El Salvador. El regreso a El Salvador. En abril de 1982, regresó a El Salvador el primer grupo de cadetes graduados del primer curso OCS impartido en Estados Unidos a militares salvadoreños. Ya de regreso en la escuela militar, los días transcurrieron bajo la rutina de la institución. En junio de 1982, el primer contingente de cadetes que había retornado de Estados Unidos en abril del mismo año fue enviado a las unidades militares, a incorporarse a las unidades de combate que ya enfrentaban al FMLN en todo el país. En fecha no determinada, entre junio y julio de 1982, fue llamado al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, EMCFA, el capitán Leopoldo Antonio Herrera Amaya, quien había sido comandante de compañía de cadetes en la escuela militar. La orden que recibió del EMCFA fue seleccionar 5 cadetes y 98 de tropa, concentrarlos en el regimiento de caballería, ubicado en Sitio del Niño, organizarlos, prepararlos para llevarlos a Fort Golick, Panamá,
donde serían adiestrados por instructores militares norteamericanos. 15 días después de haber sido destacados los cadetes a las unidades militares, fueron reasignados 5 cadetes de sus destinos originales hacia el regimiento de caballería, quienes pasarían a ser los mandos de la nueva unidad en formación, sin saber aún de qué unidad se trataba. Los cadetes eran de la promoción 53 y habían sido seleccionados por el capitán Herrera Amaya, para desarrollar todo el proceso, habiendo sido los criterios aparentes los siguientes. 1. Haber pertenecido a la compañía de cadetes que él dirigió en la escuela militar, era la primera compañía de cadetes. 2. Haber estado de alta antes de entrar a la escuela militar. 3. Conocer a los cadetes, pues al capitán Herrera Amaya es a quien correspondió evaluarlos mientras permanecieron en la escuela militar, los conocía muy bien. De estos 5 cadetes, solo mencionaremos sus indicativos, habiendo sido ellos los siguientes. Lucas estuvo de alta en Centro de Instrucción de Comandos de la Fuerza Armada durante el año 1980. Su indicativo ha sido cambiado para proteger su identidad. Duende estuvo de alta en el batallón de paracaidistas. Atila estuvo de alta en el batallón de paracaidistas. Pancho no estuvo de alta antes de entrar a la escuela militar. Pájaro estuvo de alta en Centro de Instrucción de Transmisiones. La selección, concentración y organización del contingente. Ya reunidos en el regimiento de caballería, un oficial y 5 cadetes, inició el proceso, pero antes había que diseñar este proceso y solicitar los apoyos profesionales necesarios. La instrucción fundamental fue seleccionar los mejores soldados disponibles en todas las unidades militares del país, para lo cual el proceso debía contar con un estándar elevado de selección. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Se determinó que los integrantes debían cumplir examen físico, examen médico, examen psicológico y examen de conocimientos, según el grado de cada uno. Se diseñaron los instrumentos necesarios y se recibió apoyo de personal especializado para cada área a ser evaluada. Así, el equipo de cadetes inició el recorrido por todo el país para realizar las evaluaciones en todas las unidades militares de la Fuerza Armada para seleccionar a los mejores. La instrucción del Estado Mayor Conjunto fue que las unidades debían poner a disposición a los mejores soldados para ser sometidos al proceso de selección. Al llegar al proceso, los candidatos ya habían pasado un primer filtro. Al final del proceso, fueron seleccionados un sargento, 7 subsargentos, 25 cabos y 65 soldados. En total, fueron 104 elementos, siendo el detalle de los efectivos un capitán, 5 cadetes, un sargento, 7 subsargentos, 25 cabos y 65 soldados, siendo estos los integrantes originales del contingente que pasaría a formar parte de la nueva unidad. El proceso de selección y organización concluyó en julio de 1982. Traslado a Panamá. En julio de 1982, todo el contingente estaba listo, un capitán, 5 cadetes, un sargento, 7 subsargentos, 25 cabos y 65 soldados, 104 elementos en total. En ese mismo mes, antes de partir, ya era conocido que se trataba de la formación de una unidad especial, pero eran desconocidos los detalles. En el mes de julio de 1982, el contingente partió hacia Panamá, específicamente a Fort Golek, instalaciones militares al norte del Canal de Panamá y próximo al río Chagres, río muy caudaloso y de una selva densa y exuberante. Ya en Fort Golek, después de acomodarse y antes de iniciar el adiestramiento, quedó establecido que el adiestramiento que recibiría la unidad sería para organizar una compañía de patrullas de reconocimiento de alcance largo, PRAL, o Long Range Reconnaissance Patrols, LRRP, las cuales eran una experiencia obtenida y optimizada en Vietnam por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Aunque el origen de las unidades de reconocimiento es más ancestral, para la fundación de la PRAL fue tomada la última experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica, en Vietnam. El curso estaba catalogado en la Escuela de las Américas como Curso SF-12. Allí estaban naciendo las Fuerzas Especiales de El Salvador.
El adiestramiento estaría a cargo del tercer batallón del séptimo grupo de Boinas Verdes, unidad especializada en insurgencia y contrainsurgencia. El séptimo grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos se activó el 20 de mayo de 1960. Fue reorganizado a partir del 77 Grupo de Fuerzas Especiales, que también estaba estacionado en Fort Bragg, Carolina del Norte. Su propósito era llevar a cabo operaciones de guerrilla y entrenar a las Fuerzas Armadas de gobiernos amigos en el sur, centro y América del Norte, así como el Caribe. El séptimo Grupo de Fuerzas Especiales participó en la Operación Furia Urgente en Granada en 1983, así como en Just Cause en Panamá en 1989. Las Fuerzas Especiales se estaban expandiendo a América Latina. En mayo de 1962, un contingente de la Compañía D del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales partió hacia Fort Golick, Panamá, en la zona del Canal, para establecer el octavo Grupo de Fuerzas Especiales. El octavo grupo fue desactivado en 1972 y la unidad fue renombrada como el tercer batallón del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. Todo el séptimo Grupo de Fuerzas Especiales estaba programado para su desactivación el 1 de octubre de 1980 y no fue financiado. El general Edward Myers revirtió la decisión después de las sesiones informativas y discusiones en el Comando Sur, US Southcom, argumentando la creciente amenaza para América Central y la necesidad de que las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos respondieran a la amenaza. A lo largo de la década de 1980, el séptimo Grupo de Fuerzas Especiales desempeñó un papel asesor crítico para las Fuerzas Armadas salvadoreñas, que crecieron de una fuerza de 12.000 a un total de 65.000 efectivos. El ejército salvadoreño se convirtió en una fuerza altamente entrenada en contrainsurgencia, bajo la tutela del séptimo grupo. Las autoridades americanas en Fort Golick, relacionadas con el adiestramiento de la PRAL, fueron Coronel Nicholas Andreacchio, director de la Escuela de las Américas, Teniente Coronel Hughes Crooks, comandante del tercer batallón del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, Boinas Verdes, Mayor Samuel Smith, jefe de curso y comandante de la Compañía A del tercer batallón. Además, según cada tema del programa, la instrucción estaba a cargo de expertos en cada especialidad militar. Frecuentemente, eran más los instructores americanos en cada patrulla que la cantidad de soldados. Como un ejemplo, la sección de operaciones tenía inicialmente 7 elementos, pero la instrucción estaba a cargo de 20 boinas verdes. La instrucción fue muy personalizada hasta convertir a cada soldado en un especialista. Organización y adiestramiento. Para la instrucción y funcionamiento posterior, en Panamá fue necesario organizar la PRAL en la estructura que funcionaría al regresar a El Salvador. Es así como se estructuró de la siguiente forma. Una sección de operaciones e inteligencia. Una sección de transmisiones y logística. 3 secciones de reconocimiento, cada una compuesta por un comandante y 3 patrullas de reconocimiento. Cada patrulla de reconocimiento estaba formada por 6 elementos, un jefe de patrulla, un asistente de patrulla, un explorador mayor y 3 exploradores menores, siendo con esa estructura que se ejecutaría el adiestramiento y las operaciones posteriores, ya sea como sección o como patrulla. La parte inicial, la menor porción del adiestramiento, fue realizada en aulas, pero la mayor parte fue desarrollada en las selvas del río Chagres, hacia donde la unidad partía al amanecer de cada día lunes y regresaba al final de cada día viernes, todas las semanas en la húmeda jungla del río Chagres. La misión para la cual nació, inicialmente, la compañía PRAL fue infiltrarse clandestinamente en las zonas donde operaban unidades del FMLN, colectar información sobre el enemigo para emplear unidades de reacción para aniquilamiento, dirigir fuego de artillería o fuego aéreo, según el caso. La finalidad del curso era desarrollar en la compañía las capacidades siguientes. 1. Reconocimiento estratégico. 2. Ataque sorpresa en áreas con presencia enemiga. 3. Emboscadas a objetivos de oportunidad. 4. Vigilancia. 5. Captura de prisioneros enemigos. 6. Liberación de prisioneros propios. 7. Recuperación de pilotos derribados. 8. Dirección de fuego aéreo y de artillería. 9. Actividades antiterroristas urbanas. 10. Operaciones clandestinas tras las líneas enemigas. Cada una de estas capacidades permitía a la PRAL ejecutar diferentes tipos de operaciones, de acuerdo al escenario, a la situación,
a los requerimientos de inteligencia o según los requerimientos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Además del contenido del programa de adiestramiento especializado y de las capacidades adquiridas, había muchos detalles que hacían diferente a esta compañía y que le daban eficiencia. Por ejemplo, los accesorios a portar en el arnés debían llevarlos toda la patrulla exactamente en el mismo lugar, el equipo que se llevaba en las bolsas del uniforme, como IoT y mapas, debían llevarse en el lugar que todos en la patrulla conocían, para recuperarlo en caso de una baja, cada soldado, según el cargo, siempre ocupaba el mismo lugar durante el desplazamiento, pues tenía una misión específica dentro de la patrulla. Se elaboraba un plan de carga de helicóptero, en el cual se detallaba el lugar que cada elemento ocuparía en la aeronave. Todo esto aportaba a la eficacia y a la seguridad de cada patrulla. Mientras en 1982 la PRAL estaba siendo adiestrada por Boinas Verdes en Fort Golek, en la Fuerza Aérea en El Salvador los pilotos de ala rotativa eran adiestrados en vuelo nocturno con helicópteros, pues una característica de las patrullas de reconocimiento sería que todas sus operaciones se desarrollarían durante la noche, tal como sus infiltraciones, sus desplazamientos, sus extracciones. Los pilotos no eran parte orgánica de la PRAL, pero los helicópteros eran el medio imprescindible para infiltrarse de noche en las áreas donde se encontraban los objetivos. Después de 3 meses de adiestramiento, finalmente llegó el viernes 29 de octubre de 1982, día de la graduación de los 104 elementos originales que fundaron la PRAL y dieron origen a las Fuerzas Especiales en El Salvador. Podría decirse que el 29 de octubre de cada año se cumple un aniversario más de la fundación de la PRAL y, con esta compañía, las Fuerzas Especiales. A octubre del año 2025, la PRAL cumplió 43 años de haber sido fundada. Posteriormente, la PRAL retornó a El Salvador para tener como sede la Fuerza Aérea de El Salvador, su hogar natural. Establecimiento de la PRAL en El Salvador. A su regreso a El Salvador, la PRAL se estableció en la Fuerza Aérea, su hogar natural, pues así tenía acceso inmediato a los medios aéreos, orgánicos a su misión. El comandante de la Fuerza Aérea era el general Rafael Bustillo, quien estaba muy conocedor de la misión de la PRAL y su importancia estratégica, por lo que su apoyo a la unidad fue incondicional. Entre los pilotos capacitados para apoyar a la PRAL, inmediatamente nació una empatía hacia la unidad, por lo que su disposición para participar en las misiones era también incondicional. Eran los primeros pilotos adiestrados en vuelo nocturno haciendo uso de visores. La PRAL fue la primera unidad en hacer uso de visores nocturnos de forma orgánica en sus misiones, así como disponer de raciones deshidratadas de las que usaba la Fuerza Armada de Estados Unidos. Esto le daba mucha autonomía y le daba capacidad para permanecer hasta 5 noches o más sin ser abastecidos. Las unidades no eran abastecidas durante una misión, pues se delataría su ubicación. Es por ello que también todas las infiltraciones eran nocturnas. La PRAL inició con el cumplimiento de sus misiones, con lo que surgió un inconveniente de carácter estratégico. La unidad necesitaba disponer de una unidad de infantería como reacción, para explotar de inmediato el éxito de la información obtenida por la PRAL. Pero debido a la demanda de la guerra, no siempre se podía disponer de una unidad de reacción, para lo cual generalmente era asignado un batallón de reacción inmediata. Por ello, inicialmente la mayoría de las misiones se circunscribieron a obtener información sobre el FMLN en el terreno, empleo de fuego aéreo o artillería. De esta forma corrió el año 1983, tiempo durante el cual se habían planificado y ejecutado 80 operaciones con resultados modestos, pues la etapa de guerra que estaba en curso demandaba que las demás unidades se mantuvieran en operaciones constantes.
Con la PRAL estaba de forma permanente un asesor militar, comunicado con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, pues había mucho interés en dar seguimiento al bienestar de la unidad y a la evolución de su trabajo. El asesor militar era el sargento McKem, boina verde de origen hawaiano, con mucha experiencia en la guerra de Vietnam, donde formó parte de una unidad de reconocimiento de alcance largo. Era experiencia real e invaluable. A su vez, la unidad era frecuentemente visitada por un asesor de la CIA, quien se informaba personalmente del estado de la unidad. Algunos inconvenientes. Ya explicamos el primer inconveniente, el cual fue la falta de unidades de reacción para explotar el éxito de los reconocimientos, pero también hubo problemas administrativos imputables a cuestiones de personalidad. A medida pasaba el tiempo, el carácter original de las personas no cambia tan fácilmente. Los asesores observaron que el primer comandante de la unidad trataba al personal de forma no profesional, inhumana y casi cruel, lo que desmejoraba el estado de ánimo y ponía en riesgo su eficiencia, después de los costos y las expectativas que había generado la unidad. Esto llevó a que el escalón superior decidiera cambiar al comandante y nombrar a otro capitán en su lugar. De este segundo comandante, omitiremos el nombre para evitar herir susceptibilidades. El nuevo comandante decidió reducir significativamente las operaciones. El personal de la unidad se inquietó, así como los asesores norteamericanos. Después de encuentros desafortunados de autoridad, el escalón superior decidió cambiar al segundo comandante de la PRAL, pero este no se retiraría sin antes exponer al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada su descontento por aquella decisión. Por información filtrada, se supo que el comandante saliente había argumentado al EMCFA que en la PRAL quien decidía el cambio de los comandantes era el subteniente más antiguo de indicativo Lucas, y que lo hacía en coordinación con la CIA. Para entonces los cadetes ya habían ascendido a subtenientes, el 31 de marzo de 1983. Fue una acusación muy seria, tratándose de un oficial que recién iniciaba su carrera militar. En esa reunión, esto fue escuchado por el oficial que sería nombrado como tercer y nuevo comandante de la PRAL, el capitán Gustavo Adolfo Perdomo, quien manifestó que no permitiría que un subteniente lo cambiara de destino y mejor se quedaba en la unidad donde estaba. La solución acordada por las autoridades fue el traslado inmediato de Lucas, a quien el comandante saliente estaba acusando de ser responsable de algún tipo de conspiración. En diciembre de 1983 se materializaron los cambios. Lucas fue trasladado a la 6ª Brigada de Infantería. El segundo comandante de la PRAL fue cambiado de destino y el capitán Gustavo Adolfo Perdomo fue nombrado como comandante de la PRAL, convirtiéndose en el tercer comandante de la PRAL en su historia, en tan solo un año. Según testigos presenciales, al iniciarse los cismas administrativos, los asesores norteamericanos preguntaron a Lucas por qué no lo nombraban a él como comandante de la compañía PRAL, respondiéndoles que era necesario ser capitán para ese cargo. Los asesores preguntaron de nuevo por qué, entonces, no lo ascendían a capitán. Lucas respondió que en la Fuerza Armada de El Salvador no existían ascensos por méritos. Allí concluyó la conversación. Lo que los asesores habían observado es que realmente quien dirigía técnicamente la unidad era Lucas, fue quien organizó y coordinó la selección del personal previo a la salida hacia Fort Golek, fue quien condujo la unidad durante el entrenamiento en Panamá y era quien la conducía durante las operaciones. Para los asesores norteamericanos, eso era un mérito, pues Lucas había sido fundador, coordinador y dirigía. Eso no importaba al sistema. Los cambios para bien. Fueron muchos los cambios que surgieron de este cisma administrativo, muchos de los cuales trascendieron al campo de batalla y a las vidas personales de los protagonistas. Al interior de la PRAL hubo inquietudes y descontentos por el cambio, específicamente por el traslado de Lucas, quien era el más antiguo y fundador de la PRAL, quien, al parecer, era apreciado por el personal de la unidad. Ante algunas manifestaciones de ese descontento, el nuevo comandante reunió al personal, donde algunos se atrevieron a dar su opinión a favor de Lucas. La reacción del comandante fue una propuesta: quien quiera irse con Lucas que levante la mano. Según información de algunos de los presentes en aquella reunión, más de la mitad levantó la mano, lo que generó otro cisma administrativo al interior. Ante esto, los oficiales que quedaron en la unidad recibieron la orden de apaciguar la situación. El recurso más simple e inmediatamente disponible fue culpar y denigrar la imagen de Lucas, habiendo sido los argumentos más destacados que la unidad parecía un sindicato debido al fuerte espíritu de cuerpo que existía y,
Además, que Lucas era comunista, fuerte acusación para la época y el escenario de aquel entonces. Nunca fueron aportadas pruebas sobre esta acusación. Todo volvió a su cauce normal, nadie más fue trasladado, ni oficiales ni tropa y el trabajo continuó, pero la vida de Lucas no volvió a ser la misma, pues tuvo que cargar durante toda su carrera militar el señalamiento de ser comunista que había sido argumentado en la PRAL para justificar el cambio y la estabilidad de la unidad. No todo fue negativo, pues el capitán Gustavo Adolfo Perdomo tenía otro ímpetu de trabajo que favorecía a la PRAL y a la Fuerza Armada en general. Después de observar la deficiencia estratégica de no tener unidad de reacción, decidió impulsar la creación de una unidad orgánica de reacción. Con todas las justificaciones válidas y el apoyo necesario, en el año 1984 nacieron las patrullas Hacha, las cuales eran letales patrullas de asalto, con un poder de fuego excepcional que no podía resistir cualquier unidad enemiga. Con esto, el primer grupo de operaciones especiales, GOE, nació oficialmente el 10 de diciembre de 1983. Un ejemplo de su letalidad es la emboscada donde equipos Hacha dieron de baja a Antonio Cardenal Caldera, alias Jesús Rojas de las FPL, el 11 de abril de 1991 en Caserío El Zapote, Chalatenango. Posteriormente, fueron fusionadas en una misma unidad las patrullas Hacha y la compañía PRAL, habiendo dado origen al primer grupo de operaciones especiales. Por su parte, el Comando Especial Antiterrorista, SEAT, nació en el año 1985 en el seno de la Policía de Hacienda. Como antecedente, el 26 de junio de 1983 había nacido el Batallón Contrainsurgente Cuervo, el cual se convirtió posteriormente en Batallón de Infantería Antiterrorista Libertadores, a finales del año 1985, de donde fueron posteriormente sustraídos efectivos para organizar el Comando Especial Antiterrorista, SEAT, el cual pasó a formar parte del Comando de Fuerzas Especiales en el año 1993. A esto se agregó el batallón de paracaidistas como parte del naciente Comando de Fuerzas Especiales. El batallón de paracaidistas es la unidad más longeva del comando, habiendo nacido en el año 1962, después que un grupo de oficiales habían viajado a Estados Unidos a realizar un curso de paracaidismo. Según algunas investigaciones, el Comando de Fuerzas Especiales, como ahora se le conoce, nació oficialmente el 6 de febrero de 1993, después de la guerra, en la Orden General número 4 a 93 del Ministerio de la Defensa Nacional, pero todas sus unidades integrantes ya tenían una guerra de experiencia. Estructuralmente, y dividido en espacialidades, el CFE está compuesto por el Grupo de Operaciones Especiales, GOE, el Comando Especial Antiterrorista, SEAT, y el Batallón de Paracaidistas. A su vez, el GOE está compuesto por las patrullas Hacha y las patrullas PRAL. Es así como, entre esfuerzos, visión, nuevos proyectos, iniciativas, desacuerdos, costos personales, carreras profesionales arruinadas y una guerra en desarrollo, habían nacido y evolucionado las fuerzas especiales en El Salvador. Para poner en orden y en perspectiva esta historia, se resumen los siguientes datos. 1. El batallón de paracaidistas nació en 1962, habiéndose creado en julio de 1963 la primera compañía de paracaidistas, convirtiéndose en 1965 en escuadrón de paracaidistas debido al incremento de sus efectivos. En 1974 se formó el segundo escuadrón de paracaidistas, convirtiéndose así en batallón. Fue incorporado al CFE en febrero de 1993. 2. La Compañía de Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo, PRAL, nació el 29 de octubre de 1982 en Fort Collect, Panamá, después de haber sido organizada por un capitán y 5 cadetes de la Promoción 53 y adiestrada por boinas verdes del 3er Batallón del 7º Grupo de Boinas Verdes. Fue la primera unidad de fuerzas especiales en la Fuerza Armada de El Salvador, pues con su fundación en octubre de 1982 nacieron las Fuerzas Especiales.
3. El primer grupo de operaciones especiales, GOE, nació oficialmente el 10 de diciembre de 1983, habiéndose organizado, adiestrado y puesto en operación sus patrullas Hacha durante el año 1984. A esta unidad se unió la compañía PRAL, lo que hizo crecer las fuerzas especiales, sin haberse constituido aún en comando de fuerzas especiales. Esta estructura dio independencia, autonomía, poder de fuego, alcance, letalidad al concentrar un gran poder de fuego en un punto determinado y con su ventaja eterna de la sorpresa. Esto también amplió la capacidad de la unidad para ejecutar operaciones complejas, pues sus tácticas eran innovadoras e impredecibles para el enemigo, debido al secreto real bajo el cual se mantenía cada operación y la sorpresa con la que se ejecutaban. El alcance de sus operaciones eran estratégicas. 4. El Comando Especial Antiterrorista, SEAT, nació en el año 1985 en el seno de la Policía de Hacienda como una escisión del Batallón de Infantería Antiterrorista Libertadores, a finales del mismo año, de donde fueron posteriormente sustraídos efectivos para organizar el Comando Especial Antiterrorista. Durante la ofensiva hasta el tope del año 1989, el SEAT aún era orgánico a la Policía de Hacienda. Durante la guerra no formó parte del CFE, pasó a formar parte de este en febrero del año 1993, posiblemente el 6 de febrero de ese año. 5. El Comando de Fuerzas Especiales nació el 6 de febrero de 1993 en la Orden General número 493 del Ministerio de la Defensa Nacional, después de la guerra y después de una completa reorganización de la Fuerza Armada de El Salvador. En diciembre de 1983 fue borrada toda la historia anterior de la PRAL, así como la participación de Lucas. Es por ello que el verdadero origen de las fuerzas especiales no se menciona y se dejó perder en el tiempo, estableciéndose otra fecha como origen de las fuerzas especiales.
Conclusiones. Con esta información podemos establecer que el origen de las Fuerzas Especiales en El Salvador no fue el Comando de Fuerzas Especiales, ni el Comando Especial Antiterrorista, ni el Grupo de Operaciones Especiales, sino que fue la Compañía PRAL o, en su defecto, el Batallón de Paracaidistas, debido a su antigüedad y especialidad. El nacimiento real e histórico de las Fuerzas Especiales fue el 29 de octubre de 1982, fecha de graduación de 104 elementos de la PRAL en Fort Golek, Panamá. Sin embargo, se conmemora otra fecha posterior como su fundación, fecha que posiblemente coincide con el nacimiento del primer grupo de operaciones especiales. ¿Y qué pasó con Lucas después? No se sabe si las acusaciones contra Lucas tuvieron evidencia o si fueron un mecanismo para cambiar su imagen en la mente del personal de la PRAL y apaciguar su descontento. Lo cierto es que de aquel cisma administrativo nació algo positivo para la institución, el crecimiento y consolidación de las fuerzas especiales a costa del prestigio de un oficial. En cuanto a Lucas, se sabe que llevó a cuestas, durante casi 30 años, el señalamiento de ser comunista y se retiró siendo coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor. Aunque no figura en la historia de las Fuerzas Especiales, manifiesta que su satisfacción es que, en silencio y marginado, quedó su huella en una de las unidades insignia de la Fuerza Armada de El Salvador. Esta historia ha sido escrita a partir de testimonios de los protagonistas y de documentos oficiales. Tómese un receso para dar like al contenido, para saber que hemos contribuido a su conocimiento. Coméntelo para compartir su opinión con quienes ven el canal. Comparta el video, pues al hacerlo está compartiendo la historia. Para recibir notificaciones de nuevos documentales, suscríbase al canal.